Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta convocatoria de rueda de prensa previa al primer pleno de este periodo de sesiones de una legislatura que ya va estando asentada, un Ejecutivo que ya cada día que pasa va teniendo menos justificaciones en la herencia recibida o en las decisiones no tomadas por sí mismo. Ya hay un presupuesto aprobado y en ejecución y ya ha pasado un verano que ha sido realmente preocupante en algunos de los elementos básicos que definen los gobiernos de las comunidades autónomas. Problemas en educación, problemas en sanidad, problemas en igualdad y en servicios sociales y dos tipos de decisiones, una que obedecen a su incapacidad manifiesta de afrontar que muchos de los problemas de Andalucía les vienen grandes y otras decisiones tomadas al dictado de la necesidad que tienen de pagar constantemente el peaje de los votos de la extrema derecha para mantenerse en el Ejecutivo de la Junta. Y a ese respecto, y por eso me acompaña en esta comparecencia ante ustedes mi compañera Ana, ella les va a trasladar nuestras consideraciones con respecto a los últimos sucesos que tienen que ver con memoria democrática y con esas decisiones peaje que adopta el Ejecutivo para mantener contenta y callada a la extrema derecha. Gracias, Inma. Pues esta semana, como decía Inmaculada Nieto, hemos conocido que el Gobierno andaluz va a dejar de financiar este año y suponemos también que en años venideros el anuario de intervenciones en exhumaciones de los asesinados, de los represaliados por la dictadura franquista. Estos anuarios, como ustedes conocen, pues se venían publicando desde el año 2015 gracias a un extraordinario trabajo que ha desarrollado vuestro compañero, Juan Miguel Vaquero. Confiamos desde Adelante Andalucía y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano en que no se pierda este trabajo que se ha venido desarrollando y recopilando de todo este año de 2018, pues si esto ocurriera perderíamos también todas las historias de vida de las familias de los represaliados, perderíamos informes científicos, perderíamos fotografías de las víctimas de la dictadura, perderíamos también información de esas intervenciones arqueológicas que se han llevado a cabo en el 2018 y perderíamos importantes datos del contexto histórico en el que se ejerció esta represión de la dictadura franquista. Confiamos, por lo tanto, como les digo, en que el proyecto sea financiado, a pesar del rechazo del Gobierno de las derechas que tenemos aquí en Andalucía, aunque, como no puede ser tampoco de otra manera, solicitamos asimismo al Gobierno andaluz que dé marcha atrás en esta decisión y que financie este trabajo tan importante para la divulgación de nuestro pasado más reciente que se venía haciendo con los trabajos en estos anuarios. A este desplante también tenemos que sumar la eliminación del programa de la memoria en Canal Sur, la única programación en la televisión pública de Andalucía dedicado a la recuperación de la memoria democrática. Desde Adelante Andalucía le pedimos a la consejera que reflexione también en torno a las políticas estratégicas de su consejería y que se ponga a hacer las tareas pendientes. La reparación de esa memoria pública va más allá de la privada y la humanitaria. Esa memoria pública es también responsabilidad y tarea del Gobierno de Andalucía. Tenemos que potenciar, aumentando la financiación y no disminuyéndola, como ha pasado en este presupuesto anterior, las investigaciones que nos permitan avanzar hacia el derecho a la verdad que tenemos los andaluces y las andaluzas. Tenemos que reconocer esa memoria de los resistentes, la memoria de los demócratas que dieron su vida por la libertad, que dieron su vida por los derechos que actualmente disfrutamos los andaluces y las andaluzas. Y esto forma parte de ese derecho a la verdad, ese derecho también a la reparación que tenemos las víctimas y solo puede hacerse posible mediante la implicación de las administraciones públicas. Ambos se tratan de serios ataques a la tarea de la divulgación que recoge la Ley de Memoria Democrática, como también conocen, de Andalucía, que debería realizar por prescripción legal y por compromiso con los valores democráticos la Junta de Andalucía. Para poder reparar a las víctimas y satisfacer el derecho a la verdad que tenemos los andaluces y las andaluzas, nos parece indispensable llevar a cabo una importante estrategia de divulgación.
y tanto lo recoge así la Ley de Memoria Democrática como la legislación internacional, aunque muchos nos tememos que esto no está en la hoja de ruta de este Gobierno de PP y Ciudadanos sustentado por Vox. Pareciera que este Gobierno del cambiazo se haya imbuido del método del anterior Ejecutivo de Susana Díaz, asfixiar las leyes por no dotarlas del presupuesto que les corresponde. En este caso, presenciamos graves pasos atrás en materia de divulgación, si bien el desarrollo de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía continúa siendo una mera ilusión en buena parte de sus apartados. Necesitamos nuevos protocolos de exhumaciones que garanticen la presencia judicial, una nueva orden también sobre los símbolos contrarios a la Ley de Memoria Democrática o la creación de un banco de ADN que se retrasa en demasía y que nos permita tener una amplia base de datos para poder identificar a las víctimas andaluzas. Como veis, queda mucho por hacer y la última comparecencia, las cifras que nos avanzaba la consejera en relación a las pruebas de ADN así lo constataban. Durante esta legislatura aún no se ha declarado ni un solo lugar de memoria democrática. En definitiva, el Gobierno de las derechas está incumpliendo sistemáticamente las premisas de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía y, en la práctica, dejándola morir a través de la falta de financiación. Y con esto, pues, os vuelvo a dejar paso a la portavoz de Adelante Andalucía y mi compañera Inmaculada Nieto. Gracias, Ana. Bueno, volviendo con brevedad a la sesión de pleno y abundando en lo que les comentaba con respecto a los enormes problemas de gestión y de decisiones con consecuencias muy desafortunadas en servicios básicos. Esta tarde comparecen tanto el consejero de Educación como el consejero de Salud. El de Educación, además, tendrá una concentración a las puertas del Parlamento convocada por el profesorado, absolutamente indignado por los recortes que se están produciendo en la educación pública y que han quedado en evidencia. Ayer justo arrancaba el curso escolar. Y el de Salud, que mantiene su paso cambiado con respecto a todo lo que le rodea, quitando a Moreno Bonilla, que también avala que estamos asombrando al mundo con la gestión de la crisis de la listeria y la falta absoluta de autocrítica y de medidas sobre la mesa que a futuro garanticen que una situación de esas características no se produce, o al menos no se produce con los fallos que hemos ido conociendo desde que se declarara la alerta sanitaria el pasado 15 de agosto. Nos preocupa extraordinariamente en Adelante Andalucía cómo los servicios fundamentales que están en manos y con competencia exclusiva del Ejecutivo Autonómico plantean problemas o bien tan graves como los anteriores o bien, en algunos casos, y no menores, más graves que los que planteaban en la etapa anterior. Una breve referencia en el contexto en el que se da este pleno, en el que arranca este nuevo periodo de sesiones, con respecto al paquete de medidas que el Gobierno aprueba para tratar de paliar los efectos de un supuesto Brexit, una supuesta salida del Reino Unido del marco de la Unión Europea sin acuerdo previo que minimice las externalidades negativas que, de todas maneras, tiene la marcha de uno de los países fundamentales de la Unión. Hubiéramos preferido, porque el Brexit sin acuerdo ha sido una opción que siempre ha estado sobre la mesa y que nunca desapareció de ella porque el ambiente político del Reino Unido no ha permitido, antes de la incorporación de su nuevo primer ministro, que se planteara que se trabajaba efectivamente por salir con una salida negociada. Hubiéramos preferido que el Gobierno autonómico hubiera tenido estas medidas pensadas, planificadas y, sobre todo, planteadas en términos económicos antes de que estuviésemos al borde de que se produzca efectivamente esa salida con ruptura y sin acuerdo, que, por otra parte, desde Adelante Andalucía confiamos en que no se produzca, sobre todo por lo que impactaría en nuestro territorio, en algunos sectores productivos y en algunas zonas en las que el impacto aún no estamos en condiciones de calcular, como sería la situación en la que quedaría el campo de Gibraltar por sus relaciones muy estrechas con Gibraltar, por los casi 14.000 trabajadores y trabajadoras españolas que a diario cruzan la verja para acudir a su puesto de trabajo y que encontrarse en una situación de Brexit sin acuerdo les abre una incertidumbre que se suma a otros problemas muy agudos que, como ustedes bien conocen, ya se producen en aquella comarca.
Y otro problema que nos preocupa también y que nos ocupa en este pleno, tendremos ocasión de intercambiar impresiones con el presidente mañana en materia de política de vivienda, algo sobre lo que el Ejecutivo no parece estar trabajando, a pesar de ser uno de los problemas más graves que en este momento tiene nuestra comunidad autónoma, que se viene agravando de manera paulatina y que la inacción del Ejecutivo autonómico lo que hace es empeorarla. Por tanto, tenemos un pleno en el que va a haber ocasión de abordar muchos temas, todos ellos muy candentes y que preocupan mucho a la ciudadanía, como les decía, educación, como les decía, salud, como les decía, vivienda. Y esperamos que, bueno, que del tono de la sesión y del calado de los debates haya propuestas de acuerdo que sean positivas. Y a ese respecto, y para acabar con ello, ha querido el azar que se plantee nuestra moción sobre salud pública precisamente en este pleno, en el contexto en el que la salud pública está siendo observada en cuanto a sus deficiencias por precisamente esa crisis desatada de la listeria. Una moción en la que nosotros y nosotras teníamos puestos los objetivos políticos en un refuerzo de las políticas proactivas por parte del Ejecutivo para concienciar a la población de los beneficios inequívocos y de la evidencia científica inequívoca que avalan las campañas de vacunación para prevenir enfermedades que hasta hace relativamente poco tiempo eran un problema y que se han considerado prácticamente erradicadas gracias a las vacunas. Esa era una parte fundamental de nuestra moción, incorporando algunas medidas que, sin salirnos del marco legal, que no permite, como saben ustedes, y además es legislación básica estatal, no permiten que las comunidades autónomas vayan más allá, pero sí permiten lo que planteamos en la moción en cuanto a solicitar la cartilla de vacunación de los niños y las niñas cuando van a incorporarse o cuando sus familias quieren matricularlas en escuelas infantiles públicas, y también incorporar precisamente esa vacunación, tal y como la prescribe el SAS, como uno de los criterios a puntuar en el decreto que establece aquellos elementos que permiten sumar a la hora de elegir el centro educativo en el distrito escolar del niño o de la niña. Vamos a hablar también de epidemiología, de necesidad de alertas de salud pública desde el observatorio epidemiológico en aquellas zonas en las que la contaminación tiene mucho que ver también con las enfermedades que de manera más aguda o más intensa se producen en esas zonas con respecto a otras que no tienen según qué actividades económicas o productivas en ese entorno. Y, como les decía, ha querido el azar que se produzca este debate sobre salud pública después de suceder o estando aún inmersas en la crisis de la listeria. Sabemos que el resto de grupos han preparado enmiendas a ese respecto. Esperamos que del debate y del intercambio de impresiones con el resto de grupos también podamos sacar algunas medidas por parte del Parlamento que pongan al Ejecutivo en una senda de trabajo para enfrentar las fallas que de manera evidente hay en la gestión de la política pública cuando hablamos de salud pública, ya que el Ejecutivo por sí mismo hasta la fecha ha sido incapaz de hacerlo. Y quedamos a sus preguntas. A mí me gustaría preguntaros a nivel nacional el tema de las negociaciones PSOE-Podemos de cara a la investidura. No sé cómo se ven desde aquí, desde Andalucía. Bueno, creo que desde aquí las vemos como desde todos sitios con preocupación de no encontrarse, al menos de momento, ningún punto que parezca que le abra paso a un acuerdo que quite del futuro inmediato la convocatoria de elecciones y acabe con la provisionalidad, con el Gobierno en funciones, con la obra pública, competencia del Estado paralizada, en fin. Esperamos que en los días que faltan, aunque las noticias no parecen muy halagüeñas, pero esperamos que en los días que faltan pues haya un margen de reencuentro que permita que esas conversaciones fructifiquen, que haya un nuevo debate de investidura y el país tenga un gobierno estable que empiece a funcionar con claves de progreso y de mejoras para la vida cotidiana de la gente y no vernos enredados en una nueva convocatoria electoral que probablemente la ciudadanía va a entender poco, habida cuenta de que hemos tenido ya elecciones generales
4 en 4 o 5 años y es normal que la gente ya tenga un cierto cansancio de no ver que esto fructifique en un gobierno que empiece a dar respuesta a problemas tan serios como los que atraviesa el país. Buenos días. Me gustaría saber qué opinión tiene su grupo sobre el teléfono intrafamiliar que al parecer va a aprobar hoy el Consejo de Gobierno y también qué espera de esos puntos que va a presentar el Consejo de Gobierno respecto al Brexit. ¿Qué espera concretamente? Bueno, con respecto al teléfono de violencia intrafamiliar, es un ejemplo de lo que comentábamos al inicio cuando mi compañera Ana Naranjo, como portavoz en materia de memoria democrática, desgranaba los muchos incumplimientos que se está produciendo en esa materia. Hay una serie de decisiones que toma el Ejecutivo con muy poco talento, aunque vaya muy sobrado en la puesta en escena de la explicación de las mismas, y hay otra parte de decisiones que toma que son producto de ese equilibrio que debe mantener para no enfadar demasiado a Vox, a la extrema derecha, y mantener esa mayoría numérica que le permite estar en el Gobierno. El teléfono de violencia intrafamiliar no viene a aportar nada, pero sí introduce un elemento que para Vox es muy querido, de equiparar cualquier tipo de violencia que se ejerza y minimizar o ningunear las consecuencias que están a la base de un determinado tipo de violencia, que es el que ejercen los hombres sobre las mujeres, haciendo uso de su papel preponderante, de su fuerza física y de su concepto de posesión de la mujer. Introducir el otro teléfono y hablar de, porque es que violencia hay mucha y no solo es hombre a mujeres, sino que también es a personas mayores, también es a menores. Bueno, es querer poner todo en un mismo plano. Toda la violencia es igualmente condenable e igualmente grave, pero no toda obedece a las mismas causas. Y la violencia de género tiene unas causas objetivas muy conocidas que solo niegan personas fanáticas, y lo que se trata con esto es pues contentarle, aunque sin quitar otros recursos que sí que tiene la Junta a disposición de las mujeres y que evidentemente no podría eliminar si no fuese ya cayendo en una contradicción extraordinaria por parte de un Gobierno que, salvo cuando tiene que contentar a Vox, se dice completamente sensible con los problemas que padecen las mujeres a consecuencia del sistema cultural, económico, social en el que vivimos, y que las relega o las somete en el ámbito de la violencia familiar, pero en su estricta y perfectamente identificada acepción de violencia machista, de violencia de género. Y le preguntaba también por lo del Brexit, porque no sé, porque se había adelantado un número de medidas, pero lo que es el contenido, no, de momento que se sepa, no sé si ustedes... Tendremos que verlas despacio y, sobre todo, verlas en su cuantificación económica, porque realmente, desde que se produjo el referéndum, se viene hablando del Brexit, de las consecuencias que tendría, claro, en nuestra tierra, por las cuestiones de la exportación, por el mercado inmobiliario, por las tan singulares características que se dan siendo vecinos de Gibraltar. Tenía algunos elementos para estar quizás más preocupados que la media. Y ya desde hace mucho tiempo se viene hablando de medidas que se tomarían o que ya estamos preparados para implementar tan pronto se produjera un escenario que no fuese el del Reino Unido dentro de la Unión. Les decía que nos parece muy tarde la presentación de las mismas ahora. Nos interesa especialmente conocer su cuantificación. Y en algunos casos, como el ejemplo concreto que yo les ponía del campo de Gibraltar, el problema no es tanto de la servidumbre en términos objetivos que económica y laboralmente hay en el campo de Gibraltar con respecto a Gibraltar, como que por muchos años no ha habido ninguna política pública que haga que efectivamente en aquella zona la gente joven o las personas en edad de trabajar tengan una alternativa laboral digna que les evite tener que buscar su empleo y su sustento al otro lado de la verja. Es ese abandono de mucho tiempo el que ha provocado una dependencia tan perturbadora
de Gibraltar, tan perturbadora cuando nos vemos ante un escenario en el que esa dependencia podría cambiar en su forma, y cambiar en su forma a peor, y que siga siendo, después de tantos años, el gancho débil este lado y los trabajadores y trabajadoras. Por tanto, lo que queremos es ver qué inversiones son, con qué cronograma y qué papel proactivo va a hacer España también para, en cualquiera de los escenarios que se dibujen, minimizar el impacto de esa salida, si es que finalmente se da, y se da sin acuerdo o se da con acuerdo. Qué papel proactivo va a jugar la Junta de Andalucía en el contexto de las decisiones que tiene en su mano tomar España en el marco de la Unión, para que las consecuencias sean lo menos malas posible, porque no es aceptable que el señor Bendodo hable del Brexit como una oportunidad. Yo creo que fue una frase muy desafortunada, pero que quizás también ejemplifica lo perdido que está este Ejecutivo y lo poco que conoce las consecuencias a pie de calle de cualquier cambio que se produce en nuestras relaciones comerciales, productivas y demás, a consecuencia de no tenerlas suficientemente diversificadas. Y nos preocupa, por eso queremos ver en detalle esas medidas y, sobre todo, su presupuestación, qué grado de coordinación traen aparejada con el resto de administraciones, que también es algo que hemos echado mucho en falta en este tiempo, un poco de lealtad institucional para variar, y tiempo tendremos de valorarla con más calma cuando conozcamos sobre todo los números que traen detrás. Muchas gracias.